Bien, vamos a continuar. Antes de presentar a Juan Luis Forniele, bueno, pues agradecer también a los compañeros que habéis venido de otras localidades de la comarca, Bodonal, Segura, Fuente, Cabeza la Vaca y Valverde Burguillo, también al compañero Alfonso Cardenal de Los Caballeros, a Pepe Candelario, que sabéis que es un cronista de facto que tenemos en Fregenal, cámara, realizador, productor y todo en Televisión Zafra Fregenal, que va a grabar, que está grabando y que va a dejar una magnífica constancia de lo que son estas jornadas de historia del PSOE globalmente y también de manera más particular de Fregenal. Agradecer también, saludar al compañero Paco Fuentes, que se ha incorporado ya a la jornada. Bien, a continuación va a intervenir Juan Luis Forniele. Los que sois de Fregenal los conocéis, Lorenzo, el compañero de Segura también, porque es profesor del Instituto de Segura León. Juan Luis es licenciado en Historia, es profesor de Historia en el Instituto Ildefonso Serrano de Segura de León. También muchos sabéis que fue primer teniente alcalde conmigo en la segunda legislatura de mi alcaldía, y está empeñado desde hace mucho tiempo, junto con Rafa Caso, pues en estudiar, y Andrés Serrano también, en estudiar todo aquello que tiene más de un año, estudiarlo, verlo con detalle y sacar conclusiones, y por tanto ellos son los que van dando testimonio y poco a poco van conformando de manera escrita la historia de Fregenal. Muchas ocasiones hemos hablado, tenemos muchas cosas que hacer, fundamentalmente él pendiente, porque yo lo único que siempre le he hecho a él encargo. Hemos hablado muchas veces de editar algo sobre los hombres ilustres de Fregenal, que mucha gente todavía conocemos los nombres, pero no sabemos quiénes son muchos de los personajes de nuestra historia. Hemos hablado mucho, junto con Rafa Caso, de estos inicios de la época prebélica y de la propia guerra en muchas ocasiones. Le he dicho que estudiara el tema, etcétera, etcétera. Tuvimos la suerte ya de que Andrés Serrano quiso coger el testigo en la historia de los familiares para la recuperación de los restos en el cementerio, y nos quedaba esta otra parte. Y cuando invitaba en el mes de noviembre aproximadamente pasado a Juan Luis Forniele, que fue a la vez que José María Lama, pues me dijo que sí, y entonces a mí se me abrió una ventana y una gran sonrisa, porque era la mejor manera de que efectivamente Juan Luis aparcara provisionalmente otras tareas de investigadora y se liara con esta historia que, para no solamente, como decía al principio, los socialistas, sino para todo Fregenal, aunque fue una época muy convulsa en toda España y en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, pero sin duda alguna era ilusionante. Eran los inicios, la génesis de lo que es el Partido Socialista Obrero Español, que de momento ya hemos seguido sobreviviendo y viviendo durante los últimos 100 años, y por tanto nadie hasta ahora había indagado de la manera que lo ha hecho Juan Luis en los últimos meses para poder presentar esta ponencia. Así que yo creo que los fregenenses en general y los socialistas en particular debemos estar agradecidos a las aportaciones que hoy nos va a hacer Juan Luis, que yo le invito a que continúe, y que, bueno, no hay que descartar la posibilidad incluso de que, además de este vídeo que tendremos de la jornada, pues en el futuro podamos tener alguna publicación con algunas cosas que vaya completando en el futuro. Así que os dejo ya con Juan Luis Forniele. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los presentes. Para mí, pues bueno, supone un reto, porque esto verdaderamente no es mi mundo, aunque haya tratado a veces sobre el tema de la guerra civil, la República. Muchos sabéis que mi ámbito de estudio está más en el siglo XVI, en los conversos y toda esta gente que se fue a Indias, ¿no? Pero bueno, cogí el reto que me lanzó Juan Francisco y aquí estoy, en casa y entre amigos, ¿no? ¿Qué más se puede pedir en estos octubres que tenemos en la historia de España? Octubres violentos. Estaba antes recordando, y cada 17 años parece que tenemos que rememorar esos octubres rojos que ya tuvimos en 1909, que tuvimos en 1917 y que posteriormente hemos tenido en la dictadura constantemente, y que ahora otra vez, desgraciadamente, estamos viviendo, ¿no? Por los temas que todos los días estamos viendo en televisión, desgraciadamente, en esta última semana. Bueno, dicho lo cual, vamos a lo que verdaderamente hemos venido aquí, ¿no? A hablar de lo nuestro. Y de lo nuestro es, bueno, pues hablar un poco de la fundación del Partido Socialista aquí en Fregenal, pero también de las relaciones sociales de estos individuos, tanto hombres como mujeres, que pensaron en un futuro mejor, en un mundo diferente, y que intentaron cambiarlo incluso a costa de sus vidas. Poniendo en relación con lo que ya ha dicho antes José María, habría que hablar
habría que hablar de la cuestión. ¿Qué es el movimiento obrero? El movimiento obrero va a intentar eso, cambiar la situación, no contentarse con lo que ya habían vivido sus abuelos y sus antepasados, sino lo que he dicho, buscar un mundo mejor. Está claro que el problema que tenemos en estas zonas es la falta de tierras. Y está claro que esa falta de tierras está relacionada directamente con la desamortización. No pongo aquí la ermita de los Remedios por el tema que ahora está de moda en este pueblo, ¿no? Si traer a la Virgen o no. Pongo aquí la ermita de los Remedios porque es el ejemplo de la dehesa boyal que tuvo Fregenal de la Sierra. Una dehesa boyal que desapareció de la propiedad del pueblo en 1886, que fue subastada en lotes que se quedaron los terratenientes y se lo quitaron al pueblo. Un pueblo que normalmente iba allí a llevar sus ganados, a sacar la leña, a utilizar la bellota y que permitía salir adelante a las familias. A partir de esta desamortización, estos fresnenses se quedan sin estas tierras. Claro, y eso va a ser un problema, porque lo que antes era un pequeño ingreso, pues ahora mismo va a ser una carga, porque van a tener que trabajar tierras que antes le habían pertenecido a ellos. Y van a ser precisamente los hijos de estos que perdieron las tierras por la desamortización los fundadores del Partido Socialista. Y van a ser sus nietos los que van a morir en la guerra civil, ¿vale? Entonces, ese es el principal problema. Los obreros de Fregenal no tienen tierras, sobre todo los jornaleros. Y ese es uno de los antecedentes que tenemos que hablar del movimiento obrero. Pero hay más, no solamente la falta de tierras, sino también la estacionalidad del trabajo. Solamente se trabaja o en verano, en la recolección, o en el invierno, en la bellota o en la aceituna. Siempre que los terratenientes, los propietarios de tierra, contrataran a la gente del pueblo. Porque, claro, te podrían venir cuadrillas de fuera que se ofertaban a precios más baratos. Entonces, al final, de los 500 trabajadores, bueno, hay aproximadamente unos 1.500, pero 500 no tienen trabajo durante decenios. Es decir, los primeros 10, 20 años va a haber cuadrillas de unas 500, 400 personas que deambulan por las calles buscando algo de trabajo y algo para comer. Eso es una masa que al final se puede convertir en conflictiva. También la precariedad, los sueldos. A principios de siglo, estos jornaleros pues, pueden trabajar por 2 pesetas. Va a ir subiendo el sueldo a lo largo de 1910, 1920, incluso cuando llegan los primeros socialistas va a subirse a 3,5 pesetas. Durante la Segunda República se sube el precio a 5 pesetas. Pero ese es el sueldo medio que va a cobrar un jornalero agrícola. Después, las familias numerosas. Un padre, la madre y por lo menos 6, 7 u 8 niños, de los cuales 2, 3, 4 no salían adelante, precisamente por estas circunstancias vitales, la falta de alimentos, la falta de ingresos por parte del padre, que era normalmente el que trabajaba, y la carestía de productos. No solamente porque no llegaran, sino también porque algunos eran excesivamente caros. Esas son las tasas que siempre se van a quejar estos jornaleros, de que son demasiado elevadas. Por una parte están los obreros agrícolas, pero también hay más obreros. Esta imagen que tienen aquí es de la fábrica del corcho, popularmente llamada de los Contes, es una imagen de 1920, es la industria corcho-taponera de aquí de Fregenal, de toda la comarca. Servía de base para muchísimos trabajadores, contratados muchísimos, tanto aquí en Fregenal, en Jerez de los Caballeros, en Oliva, en San Vicente de Alcántara, los pueblos importantes de este sector, el sector corcho-taponero. Pero el sector corcho-taponero llevaba también implícito un movimiento obrero, porque muchos de los trabajadores que están en esta empresa van a estar afiliados o por lo menos comulgan con movidas anarquistas, sobre todo al principio. Después ya irá entrando el mundo socialista, porque el mundo socialista llega un poco tarde al pueblo. A las zonas rurales no va a ser tan pionero como lo van a ser los anarquistas. Pues ya desde el siglo XIX los anarquistas, como bien ha dicho antes José María, tienen una presencia más que notable. Y muchos de ellos van a entrar aquí en Fregenal a través de esto, de la industria del corcho, que se llamaba
Industria del Corcho Andalucía, o Corchos Andalucía de Fregenal. Y su gerente, bueno, pues eran los Contes, que todos los hemos conocido. Esta empresa va a traer a mucha gente de fuera. Gracias a ella, por ejemplo, yo estoy aquí, porque mi abuelo vino con ellos. Entonces, bueno, ideas y diferentes puntos de España, incluso de Portugal, porque se llegan a coger aquí en Fregenal portugueses con panfletos anarquistas, incluso un vecino de Évora que venía de prender fuego de una zona de oliva, y se coge aquí en Fregenal. Y después estaban también las ideas anarquistas. Aquí tienen, por ejemplo, no sé si se ve bien, a la izquierda tienen a Belén Sárraga, que es una anarquista que viene primero a predicar la Germinal de Badajoz y después va a venir aquí a Fregenal. Lo que pasa es que el alcalde no le va a dejar entrar aquí. Esta señora defendía no solamente el asociacionismo obrero, sino también el liberalismo, la libertad de la mujer, la libertad de pensamiento en la mujer, que no fuera a la iglesia, sino que fuera a centros donde se pudiera cultivar mentalmente. Es decir, una revolucionaria. Y era anarquista. Las ideas anarquistas aquí en Fregenal se van a mantener pues prácticamente hasta la Guerra Civil. De hecho, el panfleto que tienen a la derecha es un panfleto de 1932 de José Masero Adame, que es el principal líder de los anarquistas de la CNT en Fregenal, en los primeros momentos de la Segunda República. Bueno, y ya pasamos. Tengo que decir antes de entrar en lo que es el tema de la documentación y todo, que hay un problema grave. Ha desaparecido toda la documentación, porque en 1936, cuando el golpe de Estado se lleva por delante las ilusiones de muchos españoles, ante el temor, pues mucha documentación va a ser quemada. Entonces eso nos va a impedir verdaderamente conocer a fondo cómo funcionaban estas agrupaciones, los libros de actas, de cuentas, si había divisiones internas, que seguro que los había. Desgraciadamente, bueno, pues eso se ha perdido. Hemos podido encontrar otro tipo de documentación que nos va a servir de apoyo, pero también algunas de las cuestiones que yo les voy a lanzar hoy aquí a ustedes son hipótesis, ¿vale? Porque no hay ahora mismo documentación que diga ni una cosa ni la otra. Bueno, pues esta era la relación que anteriormente indicaba Juan Francisco. Bueno, el Instituto de Reformas Sociales, en 1916, saca adelante un inventario, un índice de todas las agrupaciones que hay en todas las localidades de España. Y en Fregenal aparecen estas. Bueno, las dos últimas no aparecen en sino que se han incluido ya posteriormente. Una de las más antiguas es La Unión, la Sociedad Obrera Corchotamonera. Esta fue fundada en 1906, posiblemente, con vinculaciones anarquistas. Uno de sus principales líderes es Manuel Sánchez Romasanta. Manuel Sánchez Romasanta va a ser el primer alcalde republicano, pero Manuel Sánchez Romasanta va a empezar, y esto sí es una hipótesis, porque así lo voy a ver después en más documentación, con ideas cercanas al anarquismo. En verdad está siguiendo un poco lo que está haciendo el líder de su partido, cuando se va a presentar después en las elecciones de la Segunda República. Alejandro Lerroux se inicia en política siendo un anarquista y un pistolero por esas calles de Barcelona. Entonces después se va a ir centrando y va a llegar a ser el líder del principal partido de centro-derecha de España. Pues un poco la trayectoria que creo que también sigue Manuel Sánchez Romasanta. Por cierto, un republicano convencido, que también algún día habría que hacer algo interesante, porque es una figura muy, muy, muy interesante. Posteriormente, bueno, pues aparece ahí el Sindicato Agrícola, Caja Rural Fresnense, que después se va a reciclar en lo que es la Comunidad de Labradores, son los terratenientes. Se funda en 1908 y la Comunidad de Labradores en 1915. Después diré cuál es la finalidad de esa Comunidad de Labradores. Está también la Caja Rural de Ahorros y Préstamos, que es un sindicato agrícola, la Unión de Comerciantes, que son industriales, una sociedad obrera que se llama Vida Nueva, esos nombres así de luz, vida, que yo creo que es la misma que después se reconvierte en Semilla Nueva, que es la sociedad obrera que aparece en 1918, porque es casi coincidente el nombre.
Aparece también una sociedad de carpinteros, antes de 1906. Hay una sociedad de previsión, de seguros, que son los Remedios. Todavía hay en algunas calles, quiero recordar, en algunas esquinas, previsión de seguros y el nombre que había. Bueno, pues este era uno de ellos, los Remedios. Y después ya las que nos interesan, que son Semilla Nueva y Luz y Vida, que esas son las que sí van a estar vinculadas con la fundación del Partido Socialista. Vale, lo que había indicado anteriormente José María, cuando ya sale publicado en El Socialista del 1 de octubre de 1919, bueno, pues que hay una agrupación de oficios varios en Fregenal de la Sierra, con unos 132 asociados. Esta sociedad que se crea, esta asociación, pues va a ser o va a nacer a la misma vez que es alcalde de la población Antonio Carrillo Maestre. Y a Antonio Carrillo Maestre le va a declarar la guerra a los socialistas. Van a coincidir con él en la alcaldía, cuando van a entrar los primeros concejales, pero él, desde luego, sí le declara la guerra a los socialistas. Incluso ya después pondré algunos cortes de lo que o cómo se refiere a ellos en los plenos. Estos son los primeros candidatos del Partido Socialista en Fregenal de la Sierra a unas elecciones, a las elecciones de 1920. Como pueden comprobar, bueno, pues José María Luna Chamorro es bracero, hay varios braceros, Francisco Santos García, Andrés Polisantos, Ángel Moreno Chamorro, hay un albañil, Rafael Rodríguez Venegas, un hortelano, José Boza Infante, y un sombrerero, que es Domingo de la Rosa Barroso. Domingo de la Rosa está efectivamente vinculado familiarmente con el de la Rosa que conocemos actualmente. Y él, Domingo de la Rosa, va a ser el secretario del partido en 1920. En estas elecciones no van a salir todos, indudablemente. Los candidatos que salen, bueno, pues van a ser José María Luna Chamorro, Domingo de la Rosa y José González Nieves. Esos van a ser los... Posteriormente entrará Francisco Santos, que al empatar con Rafael Rodríguez, a igual número de votos, por mayor edad. Y en este caso era Francisco Santos mayor que Rafael Rodríguez. Y esos van a ser, bueno, pues los primeros concejales. Ya diré después algo de Francisco Santos. Lo que sí, José González Nieves, creo que no es de aquí de Fregenal, lo tengo por aquí, posiblemente sea natural de Arroyo de San Serván, porque sus apellidos coinciden con el de Eugenio González Nieves, que Eugenio González Nieves va a ser el fundador y secretario de la logia masónica Triángulo de Caridad número 48 de Mérida. Y eso podría estar en relación con ese nombre de Luz y Vida que antes estábamos indicando que podía vincular a la masonería, a esa primera asociación, porque este señor desde el principio sí está vinculado a la agrupación socialista. Por ahí podrían ir esos tiros. Y bueno, y de los demás, pues poco más. Domingo de la Rosa vivía en la calle Sevilla, Francisco Santos vivía en la calle Nueva Santa Catalina, José González Nieves vivía en la calle Arias Montano, justamente en la esquina con el jardín. De hecho, está solicitando también durante algunas actas, se ve en el pleno, a ver si le podían dejar abrir un hueco al paseo de La Palma, se le deniega. Después sí se le va a conceder a otro de los que solicita, que es a Constantino de la Montaña, que es el que hoy se conoce como Bar de la Montaña, ¿vale? Pero porque su propietario era Constantino de la Montaña, ¿vale? Ese es el acta de posesión del 23 de junio de 1920, donde lo toman José Luna Chamorro, José González Nieves y Domingo de la Rosa, porque su acta había estado, digamos, entre comillas, secuestrada por el gobernador, porque había visto que había, bueno, que al parecer había una serie de manipulaciones, no precisamente en este caso por el Partido Socialista, pero es que estamos hablando del sistema caciquil,
El sistema caciquil es el de la manipulación del voto, el del famoso pucherazo. Entonces era normal las reclamaciones. Y durante por lo menos 3 meses el gobernador tiene que revisar las actas de votación. Al final da por válido el recuento y van a tomar su acta el día 23 de junio de 1920. ¿Vale? Esas son las firmas de cada uno de ellos: Domingo de la Rosa, José Luna, José González y Francisco Santos. Las actas del Pleno. Bueno, van a estar alternándose, porque bueno, hay algunos cambios hasta 1923. En estos 3 años tenemos que decir que la situación de Fregenal no era fácil. No era fácil por lo que he dicho anteriormente, por esos campesinos que demandaban trabajo constantemente y que ahora sí tenían ya una voz en el ayuntamiento. Por lo tanto, ellos se van a convertir precisamente en esa tribuna para poder reclamar lo que está pidiendo el pueblo. Así que Luna Chamorro, que es el que se convierte, digamos, en el portavoz de los 4, fundamentalmente lo que presenta en los plenos va a ser pues solucionar los problemas de subsistencia, la colocación de obreros, que se rebaje la tasa en los artículos de primera necesidad, incluso, bueno, las palabras que utiliza, procurar el alivio de las clases proletarias de esta ciudad. Es decir, ya estamos utilizando un lenguaje que hasta ese momento había sido totalmente desconocido, en unos ayuntamientos que se los cambiaba a su placer pues las mismas familias, unas veces representando a los progresistas y otras veces representando a los conservadores, pero que siempre habían sido los mismos. Ahora ya entra pues un lenguaje nuevo en los ayuntamientos. Además, es una situación que viene a coincidir no solamente con ese paro que hay aquí, sino un paro que va a afectar a toda la comarca. Incluso tiene influencia la huelga de mineros que se va a celebrar por estos años en la cuenca minera de Río Tinto, hasta tal punto que se organizan suscripciones populares por la Casa del Pueblo aquí en Fregenal, por la agrupación socialista. Se llegan a recaudar casi 150 pesetas para ayuda a esos mineros que están en huelga. Y además se traen hasta niños para que pasen vacaciones aquí. El problema minero de la cuenca de Río Tinto va a tener una repercusión a nivel nacional, no solamente aquí porque estemos cerca. Es decir, en Asturias, en Galicia, en Barcelona, se hacen suscripciones para acoger a niños y para ayuda a esos parados, porque es una huelga bestial, de las de muchos meses en paro. Bueno, pues aquí se traen niños, y son niños que incluso 2 de ellos van a estar acogidos a la Casa del Pueblo de Fregenal. Entonces, para que vean el movimiento que está empezando a tener el partido. En una de las... porque, bueno, el sistema electoral no es como el que es ahora mismo, entonces tampoco vamos a entrar en eso, pero bueno, había muchas veces modificaciones de los concejales, entraban interinos, se sustituían, y en uno de estos cambios José Luna Chamorro va a ser nombrado primer teniente de alcalde, ¿vale? Por enfermedad continuada del titular, que era Vicente Rodríguez Armijo, durante 6-7 meses, este señor va a ser alcalde de Fregenal. Por lo tanto, podríamos decir que es, aunque sea de manera interina, el primer alcalde socialista que ha tenido este pueblo. A lo mejor siempre, bueno, ha pasado desapercibido. Yo no sé si lo conocían, si alguien tenía conocimiento de este señor. Bueno, pues este señor va a ser el primer alcalde socialista de Fregenal. Pero claro, el sistema no se lo iba a permitir. Iba a poner aquí, el sistema no se lo iba a permitir. Y ya he dicho antes que, bueno, pues Carrillo Maestre los va a enfilar con ellos, va a acusar de malversación de fondos a Luna durante el tiempo que está,
incluso lo acusa de quedarse con 14 pesetas, que era para el aguinaldo de 2 soldados. Nunca se demostró, pero al final sí hizo bastante mella en el propio Luna, porque va a dejar de asistir a los plenos. Sí van a asistir el resto. El resto sí continúa, es decir, que no afecta al partido, pero sí a la persona de Luna, que ya no va a volver a aparecer en actas hasta por lo menos 1931. De todas formas, tengan en cuenta que este señor era bracero. Es decir, que si se le ataca por una parte, va a tener que, además, estos cargos no eran remunerados. Es decir, esto lo perdían de su tiempo y de su labor. De todas formas, el Partido Socialista, que ya lo digo, va a estar siempre dividido en esta población, va a repetir un poco los esquemas a nivel nacional, esa bicefalia que va a haber, por ejemplo, en tiempos de la República, o incluso 3, si entramos también en el juego a Besteiro, ¿no? Pues tenemos a Besteiro, a Prieto y a Largo Caballero. Bueno, pues esos problemas también los vamos a tener aquí. Es decir, aquí parece que hay como dos partidos. Uno de clase media burguesa y otro que es el de los jornaleros. Uno más vinculado a la Casa del Pueblo y otro, bueno, pues más a los intereses de los industriales. Y eso se va a ver después claramente en la República, no hará tanto. Aquí lo único que sí podemos decir que, por ejemplo, en un caso anecdótico, como es la suscripción popular que se hace para la provincia de Badajoz, bueno, es un momento que estamos en guerra. En 1923, la guerra de Marruecos, algunos habrán oído hablar en casa porque, bueno, casi todos nuestros abuelos pues tuvieron que ir para allá, ¿no? La guerra de Marruecos, la provincia de Badajoz hace una suscripción popular para comprar un avión, una avioneta, que además se le bautiza con el nombre de Badajoz. Bueno, pues hay 2 socialistas del ayuntamiento que sí van a votar a favor y los otros 2 no votan a favor. Hay 2 socialistas que se muestran más cercanos a la presidencia y los otros 2 no. Los 2 socialistas son González Nieves, que era el industrial, y De la Rosa, que era sombrerero, que a todos los efectos industrial también. Y parece que están más distantes, bueno, pues los que son los braceros. Bien, antes de entrar en aquí lo que les decía antes, que entiende que constituyendo este ayuntamiento elementos conservadores y socialistas, y que estos últimos son pobres, es decir, porque están pidiendo una suscripción, entonces dice que eso que no se lleve allí, porque claro, los socialistas son pobres, que eso se haga en otras cosas, y que ellos, incluso el acta es más, ellos dicen que ellos los dan de su dinero, para que vean que sigue habiendo esa diferenciación de clases, y eso se ve claramente en las actas, en muchas de ellas. Y he cogido este trocito porque creo que es significativo. Esto lo indica Manuel Sánchez Arjona. Es decir, no, esto no lo traemos aquí porque vosotros sois pobres, nosotros vamos a dar esta subvención. ¿Vale?